Kamisaki, Jayaya, Hachatinku Marcafacha, un saludo a esta gran cumbre mundial de los pueblos, un agradecimiento desde el feminismo comunitario antipatriarcal aquí en Bolivia, de poder convocarnos a compartir también nuestra palabra y nuestra experiencia en esta necesidad de encontrarnos para construir otro mundo posible, este mundo ecosocial como ustedes le han llamado. Les agradecemos este encuentro, su tiempo, su creatividad, su palabra en este encuentro también. Bueno, para nosotras los Hachatín-Cupachas, los encuentros son importantes porque ahí está nuestra palabra, que es lo más, lo que tenemos, que es nuestra presentación, que es nuestra responsabilidad. Y con eso quiero decir que los encuentros, las cumbres, no pueden ser solamente lugares de discursos. Necesitamos que esas palabras se transformen en realidad, que esos sean compromisos personales, institucionales, colectivos, comunitarios, de transformar este mundo que nos está mandando señales del daño que le estamos haciendo a la naturaleza, del daño que nos estamos haciendo también como humanidad, del daño que se está haciendo desde este sistema que nosotras llamamos patriarcal, capitalista, colonialista y racista. Así que las cumbres, los encuentros son importantes porque se tienen que transformar en realidades. Estamos en un tiempo en el que solamente hablar o comprometerse ya no es posible. Hay una responsabilidad por hacer esas transformaciones porque son urgentes. Así que eso es para nosotras una cumbre y por eso también estamos aquí convocando a esa coherencia permanente con hacer y concretar lo que decimos como personas y como instituciones, como organizaciones, como pueblos. Bueno, para hablar de este otro mundo que queremos construir, de este mundo ecosocial que ustedes le han llamado para nosotras la comunidad, para hablar de eso otro que queremos construir, es necesario mirar y comprender lo que estamos viviendo, ¿no? Es comprender todo lo que queremos transformar, cómo funciona. Para nosotras eso ha sido fundamental en nuestra experiencia como mujeres aymaras, como mujeres feministas, ¿no? Comprender cómo funciona este sistema. Así como dicen nuestras abuelas, para nuestro pueblo, el pueblo aymara, el pueblo quechua, el tiempo es circular, entonces lo único que podemos ver, de lo único que tenemos certeza, es lo que está atrás, lo que hemos pasado, ¿no? De eso sabemos que podemos aprender, ahí sabemos cuáles son los errores, cómo hay que hacer las cosas. Entonces por eso la importancia de mirar el camino que hemos hecho, la importancia de tener memoria sobre las luchas de los pueblos, sobre las limitaciones de las instituciones, de las organizaciones, ¿no? Hay que mirar lo que hemos vivido, hay que mirar cómo funciona este sistema para poder transformarlo. Para nosotros es imposible hablar de un otro mundo distinto o ecosocial si no acabamos con la estructura que sostiene hoy este mundo en su lógica patriarcal, capitalista, colonialista, racista, neoliberal, individualista y de daño permanente, de sometimiento permanente a la naturaleza. Entender cómo funciona ese sistema es tener certeza sobre cuáles son las cosas que podemos transformar. No vamos a poder hablar de reciprocidad, de igualdad, de diversidad, si no transformamos esas relaciones de poder generadas por un sistema económico, político y cultural que legitima esa explotación permanente de la naturaleza, de los cuerpos, de los pueblos y principalmente de las mujeres y de las niñas. El sistema patriarcal extractivista hace más de 500 años, no solamente ahora, se sostiene en el sometimiento, en la dominación del cuerpo de las mujeres, de las niñas, y legitima así la dominación de la naturaleza. Ha construido un sentido común, un sentido patriarcal, en el cual hay una lógica de explotación permanente y de ser explotadas permanentemente. Un sentido común en el que se entiende, se acepta
o se genera indiferencia frente a esta destrucción, a este extractivismo, a esta explotación permanente de la tierra, del agua, de los ríos, las transnacionales mineras, la contaminación del agua que va a alimentar la tierra, alimentar los productos que después comemos, que es la misma agua que tomamos, esta idea incomprensible de pensar que el aire, el oxígeno puede convertirse en mercancía y puede venderse, ¿no? ¿Dónde se genera esta idea? ¿Dónde se ha convertido esto en un sentido común? Para nosotros es un sentido patriarcal y es en la explotación permanente del cuerpo de las mujeres, en el ejercicio de la violencia permanente para explotar nuestros cuerpos y así ingresar a los territorios y así explotar nuestros pueblos y explotar a la naturaleza. Las redes de trata y tráfico en las que se pierden nuestras hijas, nuestras hermanas, en las que son arrancadas de la comunidad, las formas de explotación de este sistema en el que lo que se produce, el trabajo del campo, el trabajo de las mujeres campesinas, de las mujeres indígenas, no vale casi nada en los mercados de consumo. Esa explotación de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo y de este saber ancestral que es producir lo que comemos, genera pues este sentido común patriarcal que legitima la explotación de los cuerpos, de los pueblos, de la naturaleza, de todo. Todo tiene un valor, todo se puede convertir en mercancía, todo se puede comprar y vender y así entonces la vida no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. La vida se convierte también en algo que se puede comprar. Y ahí se legitima la cantidad de feminicidios, la cultura de la violación, que es parte de ese sistema extractivista. Las empresas transnacionales para ingresar a un territorio primero destruyen ese territorio, generan violencia, trata y tráfico, y así en esa destrucción de la comunidad pueden imponer sus proyectos de megaminería, de hidroeléctricas. Entonces eso es lo que necesitamos transformar. No basta con más derechos o más leyes que de repente pueden ayudar, pero esas buenas intenciones, mientras no se transforme este sistema económico que afecta todas las dimensiones de nuestra vida, no se va a poder transformar ni construir este mundo ecosocial del que están hablando en esta cumbre. Es importante decir que la pandemia no es la causante de lo que estamos viviendo. La pandemia ha profundizado estas formas de explotación, la pandemia ha profundizado el individualismo, la competencia, pero la pandemia también nos ha mostrado que si bien puede parar la educación o pueden parar las instituciones, el sistema patriarcal capitalista no para, no entra en cuarentena. La megaminería no ha parado, la agroindustria no ha parado, los grandes monocultivos no se han detenido, las hidroeléctricas no han parado. Esas lógicas de persecución a los pueblos para poder consolidar estos proyectos transnacionales extractivistas no han entrado en cuarentena y justamente ahí se han dado los más altos índices de muerte en la pandemia porque era necesario seguir siendo explotados para que ese sistema no pare. La pandemia nos ha mostrado que el sistema es capaz de enfrentar y sobrevivir a una pandemia mundial, pero también nos ha enseñado la pandemia que somos capaces de autoorganizarnos. Lo que hemos aprendido en Bolivia es que solo el pueblo salva al pueblo, que somos capaces de mirar quién está a nuestro lado, quién ocupa el mismo territorio, el mismo barrio, la misma calle, el mismo edificio, y que podemos compartir, hacer circular los alimentos, que podemos enfrentar juntas los problemas de salud, la propia pandemia, hacer circular medicina ancestral, que también nos ha servido para enfrentar al virus, hacer circular la esperanza, el saber que nos necesitamos las unas, los otros, nos necesitamos para seguir en este mundo y nos necesitamos para construir un mundo distinto. Nos ha mostrado la pandemia que es posible romper esa lógica individualista y consumista, que es una decisión, que necesitamos hacerlo colectivamente, comunitariamente, pero que es posible. Entonces es ese sistema, esa estructura capitalista, colonialista, patriarcal la que tenemos que transformar, ¿no?
La lucha contra el racismo es imposible si no se transforma el sistema económico, porque ese sistema patriarcal capitalista necesita cuerpos subordinados, necesita cuerpos que valen menos, que pueden ser explotados, que pueden ser llevados en las migraciones transnacionales de un lugar a otro para ser explotados, así como se han llevado históricamente la plata y los recursos que hay en estos territorios de la Via Yala o en territorios del África. Necesitamos organizarnos entre pueblos y entre pueblos construir este otro mundo posible. Sobre los principios que ustedes han planteado para esta cumbre, desde nuestra experiencia, son principios también de nuestra vida cotidiana. Como pueblos aymaras, el vivir bien, el sumas camaña, en aymara es vivir bien, o en quechua también es sumas causa y buen vivir. Es un principio ancestral de convivencia entre las personas y con la naturaleza, de ese sentido común no patriarcal, de ese sentido común de complementariedad. ¿Cómo vamos a destruir la tierra que pisamos, la tierra que nos da alimentos, la que nos da aire, agua? ¿Cómo vamos a destruir la naturaleza de la cual somos parte? Eso es autodestruirnos. Ese sentido común es el que necesitamos recuperar porque está en toda la humanidad. Es una memoria que está en el cuerpo de toda la humanidad, no solo de los pueblos indígenas originarios, pero es necesario recuperarlo para disputarlo con ese sentido patriarcal, individualista, consumista, de violencia que nos han impuesto. El vivir bien o el buen vivir no es posible, no puede convivir con un sistema económico patriarcal, capitalista, extractivista. Entonces, para caminar en ese camino del buen vivir, del vivir bien, es necesario decidir, renunciar, resistirnos a la acumulación de riqueza. Porque la acumulación de riqueza, aunque sea para redistribuir entre supuestamente los pueblos empobrecidos, la acumulación de riqueza solo es posible con el extractivismo, y el extractivismo destruye el planeta, y la destrucción de la naturaleza y del planeta es la destrucción también de nuestros pueblos, de la humanidad toda. Entonces hay que decidir políticamente, colectivamente, individualmente, romper con esas lógicas de acumulación. No podemos seguir justificando el extractivismo en nombre de la educación, en nombre del desarrollo, porque lo único que logra el extractivismo y la acumulación es ampliar esas relaciones de poder, ¿no? Que exista 4 o 5 familias, personas en el mundo que tienen dinero para comprarse seguramente un pueblo, una isla, el sol, lo que no tiene precio, lo que no es mercancía, lo que no se compra. No se puede vivir bien si el modelo económico sigue siendo patriarcal capitalista. No se puede construir un buen vivir, no se puede vivir bien si a las mujeres nos matan. Si no hay una lucha decidida desde las instituciones y desde los pueblos, desde las organizaciones, para acabar con los feminicidios, con la cultura de la violación, con las redes de trata y tráfico, no hay ningún vivir bien. No hay un buen vivir si a las mujeres nos matan, si a las niñas las violan, si destruyen los pueblos, si destruyen la naturaleza, si hemos perdido la capacidad de dolernos por el dolor de las otras, si hemos perdido la capacidad de acuerpar, de acompañar a las personas adultas, mayores, a las abuelas, a los abuelos que han dado su vida, que han dado su sabiduría también a los caminos que hemos hecho. Si no somos capaces de garantizarle una vida digna, segura, sin violencia, con alimento digno, con educación digna a las niñas, a las niñeces que está pariendo esta humanidad, que estamos pariendo las mujeres como parte de la responsabilidad también con la vida, no hay un buen vivir, no hay una vida con dignidad, no hay reciprocidad. En esa reciprocidad con la naturaleza, en esa reciprocidad entre pueblos está justo la responsabilidad del cuidado de las personas, que es una responsabilidad compartida, que no puede ser una tarea hecha solamente por las mujeres y por las mujeres indígenas, que tiene que ser una tarea hecha por todas las personas, una crianza en comunidad, como parte de la resistencia a esta
a este sentido común patriarcal que deja la maternidad en soledad, la maternidad en esclavitud y que condena además la decisión en autonomía sobre nuestros cuerpos de las mujeres. El vivir bien es un principio fundamental, es un principio que abarca todas esas dimensiones políticas, económicas, culturales. Es un principio también que desnuda las relaciones de poder. No solamente hablamos de diversidad, somos diversas, pero eso no puede encubrir las relaciones de poder. Hay personas, hay grupos oligárquicos, hay estados, hay países que ejercen la ocupación, el saqueo, la opresión sobre otros pueblos. La resistencia frente a esas lógicas solo es posible desde estos pueblos y con la solidaridad, con la responsabilidad política de esos pueblos donde están los grandes capitales, de esos pueblos donde se reproducen las lógicas de guerra. Solo es posible si esos pueblos rompen el individualismo y podemos articularnos de pueblo a pueblo para enfrentar estas lógicas patriarcales de saqueo, de guerra, de eliminación de la naturaleza y de la humanidad. Para nosotras, un proyecto político, como le han llamado ustedes este mundo ecosocial, para nosotras es un mundo en comunidad. Y la comunidad está basada en la autonomía, la autoorganización, la capacidad de resolver nuestros problemas, la capacidad desde la sabiduría de resolver los conflictos sin llegar a la violencia, sin generar guerras, sin generar ocupaciones de territorios y de cuerpos. Eso ha mostrado las comunidades en el mundo. Las comunidades no generan guerra. Las comunidades logran enfrentar y autoorganizarse para enfrentar sus problemas. Y eso es una ruptura del individualismo consumista, de esta idea de que podemos delegarle a los estados la resolución de los problemas cuando los estados han mostrado todos sus límites durante la pandemia. Ningún estado ha sido capaz de responder en términos de salud a su pueblo, ni en Abya Yala, en llamada América Latina, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en el África. En ninguna parte los estados han mostrado ser suficientes para resolver las necesidades económicas, de salud, de educación. La pandemia ha mostrado eso en su más terrible dimensión, que ha sido la salud y la cantidad de muertes frente a esa pandemia del coronavirus. Para hacer esta transformación posible, para construir este mundo que ustedes plantean como ecosocial, es necesario pensar quiénes somos, cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos. Para nosotras, primero, es importante que las organizaciones sociales, los pueblos, los movimientos, reposicionemos nuestras luchas frente al patriarcado. El sistema no solo es capitalista, es patriarcal. Y no puede haber ninguna lucha que no incluya la lucha contra la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los cuerpos feminizados, los genocidios que se están dando, la cantidad de feminicidios, que es el más grande genocidio que ha existido hacia las mujeres. Es necesario que todas esas luchas estén dentro de las luchas de los pueblos, de los sindicatos, de las organizaciones. No se puede hablar de otro mundo, no se puede hablar de la revolución, no se puede hablar del vivir bien si seguimos indiferentes frente a la cantidad de feminicidios y de violencia hacia las mujeres, de violencia hacia los pueblos y de lógicas de guerra. Reposicionar nuestras luchas y comprender realmente cómo funciona esa estructura es necesario. Repensarla después de la pandemia, repensar los proyectos políticos y hacerlos realmente estructurales es necesario. Es necesario que como pueblos y organizaciones miremos nuestra relación con el Estado. El Estado tiene muchas limitaciones. No podemos depositar ahí todos nuestros sueños ni todos nuestros proyectos. Es necesario ser protagonistas de nuestras propias revoluciones, de nuestro propio vivir bien. Y eso significa autoorganización. Eso significa pensarse más allá del Estado. Eso significa estar seguras que no todo se va a resolver con políticas públicas. Los Estados tienen limitaciones, más aún los estados que oprimen a otros pueblos y los estados que generan guerra. Recuperar la memoria de autonomía, autodeterminación, autogobierno y autoorganización de los pueblos es recuperar la memoria de la comunidad y es una urgencia en este tiempo donde las instituciones han mostrado todos sus límites.
¿Qué rol tienen los estados? Los estados no pueden seguir reproduciendo estos discursos que ya nadie los cree, de garantizar salud, de garantizar alimento. Son incapaces de cumplir con los derechos. Es necesario que los estados también reestructuren sus capacidades, que reestructuren sus instituciones en un acto de honestidad, porque sabemos que hay grandes discursos producidos por los estados, pero que en realidad detrás de los estados también hay grandes complicidades con este sistema patriarcal y extractivista. Los organismos internacionales que van a estar seguramente presentes aquí, como las Naciones Unidas, creo que tienen que pensar su rol también en términos internacionales. No se puede seguir justificando el sometimiento de unos países sobre otros, no se puede justificar desde ningún punto de vista las intervenciones y las guerras. La soberanía no puede ser un justificativo para someter a los pueblos. Transformar el mundo, construir otro mundo, significa un acto de ética, de coherencia y de honestidad de las organizaciones internacionales también, para denunciar estas complicidades de los estados con los sistemas patriarcales, capitalistas, colonialistas y racistas. Hay mucho que transformar, pero hay una gran esperanza que se alimenta en esta cumbre mundial de los pueblos, en esta rebeldía permanente que tenemos las organizaciones y los pueblos de transformar este mundo, de no conformarnos en vivir en un mundo extractivista y de explotación. Así que es una esperanza también que esta cumbre se lleve adelante y que podamos intercambiar, encontrarnos y comprometernos personal y colectivamente con este buen vivir, con esta vida con dignidad y con esta intención permanente de acabar con este mundo patriarcal. Jalaya, la cumbre de los pueblos, esta cumbre mundial, muchas gracias y toda la fuerza para su encuentro, hermanas, hermanos, compañeras.